Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Continuando entonces con las clases respectivas a la unidad 1, en esta ocasión vamos a revisar lo que es la fracción normal o normalidad. Ahora, esto es continuación obviamente del video anterior respecto a concentración y disoluciones. Ahora, tenemos que entender que el desplazamiento de cargas positivas o cargas negativas, en este caso protones y OHs, son las respectivas de acuerdo al clásico ejemplo, obviamente de las cargas que se van a andar conduciendo en las disoluciones. En este caso podemos decir que para la normalidad, y obviamente recordando lo que decíamos en el video anterior, pues solamente es una comparación entre algunas cosas. En este caso es entre el número de equivalentes gramo del soluto entre los litros de la disolución o el volumen, pues. Ahora, haciendo este cociente, pues el resultado va a quedar como equivalentes gramo por cada litro, o lo que comúnmente conocemos como normal o normalidad. A esto también me permito llamarle ecuación número 1. Seguimos entonces que para calcular el número de equivalentes gramo del soluto, porque eso es lo único raro que a mí se me hace respecto a la fórmula de normalidad, pues lo obtenemos de la siguiente forma. El número de equivalentes gramos resulta de la comparación o del cociente entre los gramos del soluto contra el peso equivalente. Ahora esto también lo vamos a llamar como ecuación 2. Ahora yo sé que hasta ahorita estoy hablando en otro idioma no inteligible, pero no te preocupes, ahorita lo vamos a resolver un poco más fácil. Ahora, lo único que para mí sería pues difícil entender sería pues el peso equivalente, y afuera en la calle está pasando el señor de las paletas, entonces si se escucha una musiquita, que espero que no, pues me disculpo. Ahora entonces, para calcular el peso equivalente resulta la siguiente fórmula. El peso equivalente resulta del cociente de la masa molecular del soluto entre el número de iones o cargas tanto positivas como negativas. Obviamente esto es dependiendo del compuesto en cuestión. Ahora recuerda nada más que las cargas positivas, en este caso como ejemplo clásico, son los protones, que tienen obviamente la carga positiva, y las cargas negativas pues son en este caso clásico el OH. Ahora también un detalle, pongo aquí la carga negativa junto al oxígeno, puesto que él es quien lleva dicha carga. Ahora entonces pues continuamos. Solamente pues consta decir que esta última ecuación es la ecuación 3. Ahora, para una mejor comprensión o ya de plano una fácil comprensión con la cual se te quede, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1 y resulta lo siguiente. La normalidad resulta del cociente de gramos del soluto entre el peso equivalente multiplicado por el volumen en litros. Ahora tú dirás, ¿eso está más difícil? No, es más sencillo. Y pues obviamente te lo digo porque ya sabemos que el peso equivalente sale de la ecuación 3 y lo demás está en términos que sí conocemos, gramos del soluto y volumen en litros. Ahora entonces pues le quitamos un gran pues detalle difícil. Ahora simplemente hay que recordar que el número de iones tanto positivos como negativos, o al revés, iones positivos o negativos, también denominados cargas, se refiere a la cantidad de, en este caso y como te vuelvo a decir, el ejemplo clásico, protones, que son los que tienen carga positiva, o los OHs que tienen carga negativa presentes. Ahora te vuelvo a decir, esto es de acuerdo a lo común. Puede haber especies con carga positiva o con carga negativa, pero eso lo vamos a resolver pues posterior a esto.
Para ejemplificar esto de una forma más sencilla, pues hay que resolver un pequeño ejercicio, y es el siguiente. ¿Qué normalidad tiene una disolución si 500 mililitros de la misma contienen 50 gramos de ácido fosfórico? Aquí entonces nos preguntan qué normalidad obviamente tiene dicha disolución. Entonces ahí se escuchó una moto que es de mi vecino. Entonces pues ponemos la fórmula de la normalidad y obviamente ponemos la que ya despejamos o la que salió de la combinación de las ecuaciones. Obviamente la recordamos: gramos del soluto entre la multiplicación del peso equivalente por el volumen, obviamente en litros. Ahora también algo importante es reconocer al ácido fosfórico. Entonces tenemos aquí su fórmula, que es H3PO4, y su peso o su masa es de 97.93 gramos por cada mol aproximadamente. Ahora entonces te recuerdo que digo aproximadamente porque este número va a depender de tu tabla periódica y de los decimales que tú pues utilices. También pongo aquí el H con su respectivo número o subíndice en color rojo porque quiero denotar que estos son pues los iones que van a tener posibilidad de intercambiarse en dicha disolución. Ahora entonces nada más hay que entender que este 3 viene por un número cruzado que realmente viene de este PO4, tiene carga -3, y pues recordamos que generalmente el hidrógeno trabaja con 1, por lo tanto este 1 que debería de estar aquí pues está junto al 4, obviamente denotando o caracterizando a todo el PO4. Ahora entonces pues solamente basta con pues utilizar esta fórmula para sacar el peso equivalente y ya sabemos cómo se obtiene. Masa molecular del soluto entre el número de iones, ya sean positivos o negativos. En este caso son positivos y son 3, por esto que está aquí. Ahora entonces sustituimos lo que ya conocemos, 97.93 gramos por cada mol entre los iones, que son 3. Y hacemos esa operación dando como resultado 32.64. Ahora este resultado lo sustituimos en la fórmula de la normalidad y ya solamente poner lo que hace falta: 50 gramos de el ácido H3PO4 entre la multiplicación del peso equivalente, que ya pues lo acabamos de obtener, 32.64, por el volumen en litros. Simplemente hay que transformar 500 mililitros pues a litros y hacemos la operación correspondiente dando como resultado 3.06 normal. Tenemos entonces estos otros dos ejercicios que son similares, por lo tanto los puedes hacer tú con mucha facilidad en tu libreta. ¿Cuál es la normalidad que resulta de disolver 49 gramos de H2SO4 en 500 mililitros de disolvente? Y el siguiente: se utilizan 25 gramos de hidróxido de potasio en 250 mililitros de disolvente. Calcula la normalidad de dicha disolución. Ahora aquí es bien importante que te des cuenta que estoy poniendo la partícula di en cada una de las palabras, que necesito que te aprendas de forma correcta en español. Ahora otro ejercicio, y es el pie para explicar la diferencia entre normalidad y formalidad. Calcula la formalidad de 3.3978 gramos de AgNO3 disueltos en 1 litro de agua. Ahora nada más pues como detalle y obviamente como recordatorio, cuando yo no te dé el nombre de un compuesto, pues es obvio que lo tienes que buscar y anotar en tus notas. Y si te doy el nombre de un compuesto, pues basta con que busques su fórmula y la pongas en tus notas. Entonces obviamente vamos a resolver el último sobre la formalidad. Recordamos entonces que la formalidad, de acuerdo al video pasado, resulta de el cociente entre el número de peso fórmula gramo entre los litros de la disolución, y dicho número de peso fórmula gramo resulta del cociente entre la masa y el peso fórmula. Ahora entonces simplemente
de la segunda ecuación despejamos o sustituimos más bien los datos que ya conocemos, que sería el 3.3978 gramos, que es la masa en cuestión que estamos analizando, y pues sustituimos también el peso fórmula de dicho compuesto, que sería 169.88 gramos. Esto es aproximado, recuerda, por cada tabla periódica y los números decimales o los decimales que tú vayas a utilizar. Entonces, pues realizamos dicha operación y resulta 2.0 por 10 a la menos 2, o de forma más sencilla 0.02. Tú utiliza la notación que te sea más adecuada. Después entonces sustituimos de la fórmula para formalidad y resulta que 0.02 entre 1 litro da como resultado 0.02 formal. Ahora tú dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia entre normalidad y formalidad? Puesto que resultó casi lo mismo. Ok, pues con esto vamos a dar pauta a algunas notas principales. Primero, la formalidad o molaridad analítica es el peso fórmula gramo, obviamente el número, de soluto por cada litro de disolución. Es esa relación, pues. Ahora entonces, se tiene que el número de peso fórmula gramo es casi equivalente o realmente aproximado al número de moles. Por lo tanto, la formalidad coincide numéricamente con la molaridad. Esto que está aquí es hiper importante para los semestres posteriores, porque créeme, si te acuerdas de esto, los cálculos de algunas disoluciones van a ser muy fáciles. Finalmente, la formalidad, y esto es lo que denota la diferencia, la formalidad se aplica a sustancias que no forman moléculas en disolución. ¿Como cuáles? Pues como las sales. Aquí tenemos el ejemplo, una sal pues común, el cloruro de sodio, que en disolución, en vez de formar moléculas de dicho compuesto, pues forma iones de sodio y iones de cloro. Ahora, lo importante y como una tarea extra, pues investiga cuál es el nombre correcto para iones de carga positiva y para también los iones de carga negativa. Algo importante que no debemos olvidar es, al no existir moléculas, es más estricto sustituir el peso molecular por peso fórmula gramo. Ahora, no es necesario que explique esto, puesto que con lo que ya dije anteriormente se explica todo esto solo. Y para, pues, verificar que entendiste, solamente hay que resolver estos dos problemas. El primero, obviamente, te pide la formalidad. Te dice entonces, calcula la formalidad de 24.97 miligramos de sulfato de cobre pentahidratado en 10 mililitros de agua. Y finalmente calcula la formalidad de 29.25 gramos de NaCl en 1 litro de la disolución o de disolución. Recuerda, cuando yo te dé un nombre, pues tú tienes que buscar la fórmula, y cuando yo te dé la fórmula, tú tienes que buscar el nombre.